sufragio? El sufragio es el derecho a la participación electoral, es decir, la posibilidad de participar por medio de elecciones en la decisión que habrá de tomarse. Esta posibilidad, que no se concede a todos los habitantes de un estado, a veces se otorga a quienes no viven en él, como en el caso del voto por correo. La mayor o menor extensión de la posibilidad de participación ha llevado a la distinción tradicional entre el sufragio universal y el sufragio restringido, aunque debe aclararse que si, como hemos dicho, el sufragio no concede en ninguna parte a todo el pueblo, no puede decirse que en realidad exista sufragio universal. Sufragio restringido es aquel que se concede solo a quienes cumplen ciertos requisitos de fortuna, de educación o de sexo. En la actualidad ha sido desterrado como práctica abierta, pero en el pasado sirvió para excluir de función electoral a grandes grupos de población. El México de 1953 era un país de grandes desproporciones en materia de equidad de género, pero el anuncio del inminente voto femenino abrió nuevos caminos para la sociedad al darse la pauta constitucional para el sufragio femenil. Y es que en un mitin del 6 de abril de 1952, más de 20,000 mujeres demandaban al candidato presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, cumplir su promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas. Un año después, el 17 de octubre de 1953, Ruiz Cortines, ya como presidente, cumplió su palabra y promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. Ese avance no se materializó sino hasta algunos años después, cuando en las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto y a elegir a diputados federales. Hoy, 60 años después, la situación es muy distinta. Para las elecciones del pasado 7 de julio, 3,430 mujeres hicieron campaña proselitista, gestándose así mayores niveles de igualdad entre mujeres y hombres en la participación política mexicana. Sufragio censitario es aquel que exige determinadas condiciones económicas como la obtención de un mínimo de ingresos o la propiedad territorial. El argumento con el que se justificaba esta restricción era que solamente quienes contribuían en determinada medida al sostenimiento del Estado tenían el derecho de participación en las elecciones de los gobernantes. Sufragio capacitorio se denomina así porque se funda en un requerimiento de capacidad intelectual para poder participar. Dicha capacidad se medía en el grado de instrucción y sirvio. Personas que no alcanzaban el nivel económico exigido, pero que gozaban de prestigio intelectual, que intervinieran en el proceso electoral. En estos otros lugares se ha usado para impedir que voten los analfabetos. Sufragio masculino consiste en limitar la participación electoral solo a los hombres. La mujer, en su mayoría, permanecía al margen de los asuntos políticos y le otorgaba al hombre la representatividad de su opinión. No obstante, impide aproximadamente a la mitad de la población potencialmente participante que vote. Es una restricción de tal naturaleza que configura una forma de sufragio restringido. Sufragio universal. Se llama así al sufragio que tiende a conceder la posibilidad de intervenir en las elecciones a un número cada vez mayor de personas, reduciendo al mínimo las restricciones y sobre todo haciendo que éstas se refieran a características intrínsecas del individuo y no a la posesión de bienes o conocimientos. La universalización del sufragio es una tendencia general en el mundo moderno. Sin embargo, como ya explicamos, siempre existen algunos criterios restrictivos que se aplican mediante el señalamiento legal de ciertos requisitos. Ciudadanía
se exige como requisito para intervenir en las elecciones, ya que se estima que las decisiones políticas solo corresponden a los nacionales y entre ellos a quienes han adquirido condiciones de participar en la vida política del país, de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Edad. Se considera que el individuo tiene discernimiento para participar en los asuntos electorales solo a partir de cierta edad. Esta consideración ha variado según los distintos tiempos y lugares, y la edad de acceso al voto ha fluctuado entre los 18 y 25 años de edad. Capacidad. Se requiere no encontrarse en estado de incapacidad por enfermedad. Estas restricciones las fija específicamente cada legislación. La legislación electoral establece limitaciones de naturaleza al señalar como impedimentos para ser elector el estar sujeto a interdicción judicial, interno en establecimientos para enfermos mentales o toxicómanos, ser declarado vago o ebrio. Domicilio. Las legislaciones electorales en general exigen estar domiciliado, esto es decir, residir permanentemente en la circunscripción en la que se efectúan las elecciones. Este requisito es necesario para inscribirse en el padrón o censo electoral y permitir vincular al elector con las autoridades que habrá de elegir, las cuales deben corresponder al área donde tiene domicilio. Ahí va mi exvecino. Caras van, caras vienen, gente ni de aquí ni de allá. Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias de casa, avísale al INE. Dignidad. Este requisito se liga a la idea del merecimiento de participar en la decisión colectiva electoral. Las normas de cada país señalan la razón por las que no es digno de intervenir en el proceso electivo, las cuales normalmente están ligadas a infracciones de orden jurídico de naturaleza penal. Sufragio directo y sufragio indirecto. El directo es aquel que permite que potencialmente la expresión de la voluntad ciudadana decida sin intermediarios quién serán los gobernantes. Esto quiere decir que el sujeto de este derecho sabe que su decisión influirá de manera directa en la selección de las autoridades. El sufragio indirecto consiste en que el sufragante no vote directamente por quienes aspiran a ocupar cargos públicos, sino por un elector intermediario, quien a su vez emitirá su voto para la elección definitiva. El sufragio directo es el más empleado en la actualidad. Sin embargo, en los países de régimen parlamentario, en que operan varios partidos, aunque formalmente impera el sufragio directo, al no existir una mayoría claramente definida que integre el gobierno, se hace necesaria la formación de coalición entre partidos, con lo que estos asumen en la práctica el papel de intermediarios entre los votantes y las autoridades, las cuales no surgen ya directamente de la elección. Sufragio público y sufragio secreto. El sufragio público es aquel en el que el votante debe manifestar su voluntad públicamente, es decir, de manera que sea conocida por quienes se encuentran presentes en el momento de la votación. El voto público es empleado como práctica usual para la toma de decisiones en el seno de asambleas y permite que todos los miembros se percaten del sentido en que se expresa la voluntad de los demás. Sufragio secreto consiste, pues, en que no sea conocido el sentido en el que se manifestó la voluntad de cada elector. Para lograr esto, se establecen métodos que permitan a quienes sufragan expresarse por escrito, preferentemente mediante una marca puesta en una boleta de votación, efectuando esta operación en una caseta cerrada y aparte de la vista de los demás, donde deposita personalmente la papeleta en una urna.